Dios y de la patria se la sesión. 17:34. El acta de la sesión número 85 se dio por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 86 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se ha recibido por parte del señor ministro del Interior un informe de Carabineros en el que se señala que no es efectivo que la Tenencia Carretera de Carabineros de Chile, que se encuentra ubicada en la salida sur de la ciudad de Vallenar, tercera región del país, impediría o dificultaría el aparcamiento de los camiones de carga en zona adyacente a esta que transitan por ese lugar de la ruta 5 Norte. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Jaime Mulet. Tiene que activar su micrófono. Ahí está. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. A todos, perdón. No veo ninguna toda todavía, desde acá por lo menos. Está telemáticamente doña Jenny Álvarez. Está doña Jenny. Bueno, buenas tardes, Jenny. No la veo acá. Ahí la veo. Por ahí la vi. Buenas tardes. A propósito del oficio que respondió Carabineros, yo lo estuve revisando. Es un tema bien importante porque no hay dónde estacionarse. Los camiones que hacen el tránsito hacia Antofagasta, normalmente en Vallenar está como a la mitad de camino y tratan de, no hay lugares públicos, salvo en La Serena, ni privados, digamos, que ofrezcan la alternativa de estacionarse para poder dormir. Entonces se estacionan cerca de las tenencias de carretera por razones de seguridad, digamos, porque ya que si no les roban, en fin. Entonces, en la tenencia carretera sur, Carabineros contesta, lo que obviamente no puedo dudar, que ellos no han impedido, pero en los hechos acompañan una foto en el oficio que estuve revisando, y hay zanjas en varios cientos de metros donde la hicieron al lado de la carretera, y el informe Carabineros señala que la hizo la concesionaria, que ha de ser así. El problema es, desafío más bien, de qué manera la concesionaria, y por eso que aprovecho de reiterar un oficio, si es que hay acuerdo de los señores diputados y diputadas, que la concesionaria vea de qué manera, qué forma tiene para que los camioneros en esta zona de la ruta 5 Norte, digamos, kilómetro 660 aproximadamente hacia el norte, puedan estacionarse, digamos, durante las noches en lugares y condiciones de seguridad, o cuál es la metodología que hay. Entonces yo, más bien, rectifico, pido que se oficie a la Dirección de Concesiones para ver de qué manera podemos abordar ese tema. Aquí está el ministro, a lo mejor, si es que tiene tiempo, sí, le pediría que conteste de qué manera lo abordamos como ciudad, como zona. Es un deseo, una necesidad de los camioneros que el sistema de concesiones hoy día no lo otorga. En algunos lugares están las bombas Copec, fundamentalmente, con espacios. En otros lugares hay particulares cerca de La Serena. Pero en esta zona, que por lo demás está en la mitad entre Antofagasta, donde hay mucho flujo, y Santiago, una zona donde pernoctan muchos camioneros que hacen esa vía y no tienen dónde poner sus camiones en lugares seguros donde no les roben. Debo entender que es solo un negocio privado, como hay en otros lados, o hay alguna fórmula. Entonces, pido el oficio y sin perjuicio de ello aprovecho de consultar si el ministro puede hacerlo mejor. Eso, señor secretario y señor presidente. ¿Acordado el oficio, presidente? Muchas gracias. Efectivamente, ya que este oficio fue aprobado con anterioridad y solamente está rectificándolo, que se rectifique el oficio en los términos señalados por el señor diputado. Muchas gracias. También está pidiendo la palabra en temas de cuenta el diputado Leopoldo Pérez. No, Leopoldo Pérez. Tiene que activar su micrófono. Ahí está con micrófono. Sí, buenas tardes. Gracias, presidente. Saludar a todos y a todas. Al señor ministro también. ¿Cómo va la cuarentena, ministro? No, presidente, yo quería pedir la palabra en varios. Le había informado al señor secretario, porque veo que hay un puro punto de la cuenta y por lo tanto ya habló el diputado Mulet y se tomó una decisión. Yo quiero la palabra en varios. Estupendo, le daremos la palabra en varios, señor, después del diputado Santana, que lo pidió primero que usted. ¿Ya? Perfecto. No habiendo más palabras sobre la cuenta, pasamos la palabra a los temas varios. El diputado Santana me dio la palabra en este tema.
Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, saludar al señor ministro, que veo que está ahí ya disponible para hacer su exposición. Y quiero solicitar a través de esta comisión que el subsecretario de Transporte nos informe, no sé si presencialmente o a través de un oficio que remitamos, la fórmula de cálculo del proceso de subsidio al transporte de pasajeros, llámese micros, del ámbito urbano y rural, con la fórmula de cálculo para el subsidio del descuento al pasaje del adulto mayor. Específicamente, esto lo solicito para la comuna de Puerto Montt, dado que es importante poder aclarar los montos, principalmente la estimación de usuarios, porque hay una controversia entre lo que al parecer el Ministerio y los operadores del transporte urbano quieren, y eso hace que la diferencia del subsidio esperado por pasajero sea distinta. Y eso es importante poder tener claridad, porque este subsidio se hace efectivo a contar del 1 de julio de este año. Y es un subsidio que en el primer tramo es de 6 meses y es el potencialmente más bajo de los subsidios proyectados hacia el futuro. Creo que este subsidio requiere de un buen servicio, y ese servicio se tiene que dar cuando a través de que los operadores tengan absoluta claridad de que es lo que corresponde. Quiero dar un ejemplo. De acuerdo al cálculo del gremio, es que de 600 pesos que cobran, este es el ejemplo que estoy dando de Puerto Montt, el pago de los adultos mayores será 300, que eso es en función a la ley que aprobamos aquí en el Congreso Nacional, o sea, el 50%. Y de ese diferencial de 300 pesos, de acuerdo a la estimación del gremio, sería de 59 pesos. Y si es de 59 pesos, significa que el diferencial, 59 pesos, lo asume el Estado a través del subsidio, y 241 pesos lo asume el operador. Puede ser que esta diferencia no sea tal, y por lo tanto se requiere que se les informe las fórmulas de cálculo, más que el comunicado de que a contar de tal fecha tienen cierta cantidad de recursos asignados para la operación y para el traslado de los pasajeros. Así que quiero solicitar que tomemos de acuerdo como comisión de invitar al subsecretario para explicar la fórmula de cálculo y así poder y dar inicio a este subsidio, que es el objetivo importante, que va a beneficiar a miles de adultos mayores de nuestro país, pero que obviamente no puede afectar los costos y el margen necesario para el buen funcionamiento de los operadores, en este caso de micros, y quienes me lo han hecho ver desde la comuna de Puerto Montt. Muy bien, habría acuerdo para poder citar al subsecretario de Transporte para que explique. Invitar al subsecretario, entonces. ¿Acordado? ¿Está acordado? ¿No habría posición? Acordado. Muy bien, muchas gracias. ¿Bien? Ha pedido la palabra el diputado Leopoldo Pérez, la diputada Jenny Álvarez y el diputado Javier Hernández. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Quiero solicitar a través suyo y a la comisión la posibilidad de escuchar en la próxima sesión que tengamos de la comisión a la coordinadora del movimiento No Más TAC. ¿Por qué solicito esto? Porque entiendo que a todos los diputados les ha llegado una solicitud de audiencia o de reunión, tanto diputados como senadores, por parte de esta agrupación, y en lo personal yo decliné de aceptar esa solicitud por considerar que debiera ser un tema que debe ser discutido al menos en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y Transporte de la Cámara de Diputados, y no estar en esta cosa del pirquineo ni el lobby, porque son intereses obviamente personales de esta agrupación, o sea, se ajustan perfectamente a la ley del lobby. Yo prefiero que estas cosas, dado que es una carta de correcciones a la ley de concesiones
y afecta a la ley tributaria, del impuesto específico, el IVA, bueno, afecta a varias normas legales, no solamente una, pero sí le contesté a la coordinadora que iba a solicitar que pudiésemos como comisión recibirlo para que ellos den su punto de vista respecto a lo que ellos consideran, independiente de que estemos de acuerdo o no con lo que ellos plantean, pero lo que ellos consideran que se les están cobrando del orden de 3 a 4 impuestos por circular en las vías de carácter público, al menos lo que se refiere a las rutas concesionadas dentro de la zona urbana. Por lo tanto, quiero recabar el asentimiento, a través suyo, señor presidente, de la comisión para poder, a la brevedad, ojalá en la próxima sesión, poder darle algunos minutos que usted con la Secretaría tendrían que determinar y poder escucharlo en su planteamiento. Y, digamos, toda la comisión y no estar de a uno, digamos, solicitando entrevistas. Gracias, presidente. Muchas gracias al diputado Pérez. ¿Existiría acuerdo para poder citar a la coordinadora Nomaspac? Perdón, presidente. Ellos han solicitado, efectivamente, tal como ha señalado el diputado Pérez, ellos han solicitado audiencia por lo de diferentes parlamentarios y la propuesta del diputado Leopoldo Pérez es que sean escuchados en audiencia en la Comisión de Transporte, tal cual hemos escuchado otras organizaciones. Esa es la solicitud, ¿verdad, diputado Pérez? Y para la próxima sesión. Sí, ojalá. Sí. El diputado. Quisiera consultar al secretario si hay algún acuerdo, entiendo, de los comités con respecto a las audiencias que tienen relación con COVID-19, o estamos abiertos a recibir otro tipo de inquietudes. Tengo esa duda porque en otra comisión se dio esa explicación. Gracias. Se puede privilegiar toda la audiencia que tenga relación con la epidemia del COVID-19, pero eso no quita que podamos recibir a otras personas en audiencia siempre que sean en forma telemática. Telemática, sí. Estupendo. Entonces, señor secretario, usted, de acuerdo a la agenda de la comisión, establecería el día y la hora en la cual ellos pueden venir a exponer. Recordemos que además el diputado Santana acaba de hacer otra solicitud que también debería adecuarse a la agenda de la comisión. Diputada Jenny Álvarez, le doy la palabra. Gracias, presidente. Entonces. Oiga, Jenny tiene que activar su micrófono. Ahí está con audio. Buenas tardes, presidente. Gracias, secretario. Saludar a los colegas. La verdad es que solo quería hacer una observación. Veo al diputado Santana aquí en la comisión, decirle que la región ya está cubierta, está el diputado Hernández y la diputada Jenny Álvarez, que no era necesario que venga otro diputado a hacerse cargo de los temas de obras públicas. Un abrazo, no una broma. No, solo saludarlo, era solo una broma por si acaso. Saludarlo, me alegro saludar al ministro y que después del susto se encuentre bien de salud. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Álvarez. El diputado Santana es miembro titular de la comisión, por si acaso. Antes que pasarle la palabra al diputado Javier Hernández, solamente una pregunta que me hace el diputado Lonton, señor secretario. ¿Llegó la subrogancia, el reemplazo temporal? Lo veo. Porque no pasó en la cuenta. No me ha llegado aún. No me ha llegado el reemplazo. Ya, para que lo puedan arreglar. Sí, ahora lo tengo. Tengo el reemplazo de poder. Ya, listo. Muchas gracias, señor secretario. Presidente, me permite, don René Manuel García estaba pidiendo la palabra también, y don Jorge Sabaj, y don Jaime. Ya, listo. Diputado Javier Hernández, tiene la palabra. Activa el micrófono suyo. ¿Ahí? Ahí. Ya, perfecto. Gracias, presidente. Saludar a todos los parlamentarios y parlamentarias, al señor ministro. Yo quiero insistir en lo que planteó el diputado Alejandro Santana, en el sentido de que aquí no solamente es Puerto Montt, sino que también es la ciudad de Osorno. Y ellos han hecho una asociación entre las ciudades de Osorno y Puerto Montt para poder reclamar un subsidio que sea justo, que sea comparable con los que se entregan en otras grandes ciudades, por ejemplo en Concepción, como por ejemplo se les mantienen todos los subsidios al Transantiago por razones
estratégicas. Yo me pregunto si la movilización colectiva de Puerto Montt, la conmoción colectiva de Osorno no son estratégicas, por lo que yo creo que el Ministerio tiene que hacer un esfuerzo importante para poder restituir los recursos que sean adecuados para poder seguir manteniendo esta flota. Si no, al término de esta pandemia no van a existir ni las empresas, ni van a poder subsistir los empresarios que por tantos años han hecho este servicio a toda la comunidad. Hoy día el Ministerio le está cobrando, le está entregando y le calcula que los transportistas en épocas normales transportan aproximadamente 10 estudiantes por máquina, lo que yo creo que es irrisorio a todas luces, porque es imposible que puedan transportar tan pocos estudiantes. Los estudios que hoy día se pueden realizar son imposibles de poder cuantificar, y creo que tampoco al final de la pandemia. Tengo información de que si hay un error, al final se les podría restituir la plata en forma retroactiva. Creo que no es la forma de operar hoy día, sobre todo cuando estamos en una crisis. Yo creo que el Ministerio de Transporte le está faltando un poco más de terreno en el sentido de poder venir a la zona sur de Chile. ¿Por qué digo esto? Porque aquí pareciera que no existen ciudadanos. Solamente se está preocupando de lo que está ocurriendo en Santiago, en las grandes ciudades, para que no le provoquen problemas. Entonces, el eco de las ciudades del sur de Chile no está siendo escuchado, el reclamo de lo que está pasando por lo que pasa en Santiago. Creo que es justo, no solamente la locomoción colectiva mayor, sino que también una respuesta concreta con la locomoción colectiva menor, que son los taxis colectivos. No hay respuesta. Dicen que algunos son beneficiados con el ingreso familiar de emergencia, pero yo quisiera que el mismo Ministerio de Transporte fuera más proactivo y pudiese calcular cuántos de ellos son beneficiados, porque si en este nuevo ingreso familiar de emergencia se pueden incorporar el resto de los conductores, de las personas que están asociadas a este sistema de transporte, creo que hay que considerarlo. Pero creo que ahí tiene que actuar con proactividad el mismo Ministerio de Transporte. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Javier Hernández. Ya la convocatoria del subsecretario de Transporte fue hecha. La idea es que el informe que él traiga no solamente se circunscriba a la comuna de Puerto Montt, desde ahí nace la petición, pero yo creo que el análisis nacional y cuáles son las bases de cálculo es lo importante. Diputado Jorge Sabac, después don René Manuel y don Jaime Mulet. Don Jorge Sabac. Aquí es un micrófono, Jorge. Ahí está. Sí. Gracias, presidente. Bueno, el Ministerio de Transporte anunció de que el único apoyo que iban a tener el rubro del transporte iba a ser el ingreso familiar de emergencia que algunos transportistas, taxis colectivos pudieran tener derecho de acuerdo a su registro social de hogares. Sin embargo, quiero solicitar un oficio a la ministra de Transportes solicitando un apoyo más decisivo, como pudiera ser a los transportistas escolares que tienen contratos con los municipios, que en virtud de un dictamen de la Contraloría General de la República del 25 de marzo del presente año, autoriza a pagar aquellos servicios permanentes que no se han podido prestar en virtud de la situación de emergencia sanitaria que vive el país, y aunque no se hayan prestado los servicios, autoriza a pagar estos servicios a los transportistas. De manera que solicito al Ministerio evaluar la posibilidad de que se transforme en un proyecto de ley el que se permita pagar estos servicios aunque no se hayan prestado, puesto que el impacto que ha tenido la pandemia en el transporte escolar es tremendo, y una vez que hayamos salido de esto, mucho más temprano que tarde esperamos, Dios mediante, va a ser muy difícil tener una infraestructura de pie. Aquí ya se están rematando los buses, están haciendo efectivas acciones ejecutivas contra los transportistas porque no han podido pagar sus buses, sus cuotas, porque no tienen ingresos,
Y una manera de poder paliar esta situación de emergencia es precisamente permitir, por un proyecto de ley, de que los municipios puedan pagar estos servicios, aunque no se hayan prestado cumpliendo algunos requisitos. He dicho, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Sabac. Diputado René Manuel. Active su micrófono. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya. Bueno, primero saludar al señor ministro que nos hizo pasar un tremendo susto a todos nosotros con su enfermedad, pero ya, por suerte, ya lo tenemos bien, lo tenemos de vuelta, así que un agrado poder conversar con usted, ministro, tenerlo en esta comisión. Quiero pedirle a todos mis colegas que me apoyen para mandar un oficio que hoy día nos han comunicado que se cierra la oficina de Correos de Chile de la ciudad de Freire, región de la Araucanía. Y claramente eso es un tremendo golpe a todo el pueblo. Hay preocupación, hay desazón, la gente no sabe lo que pasa, cómo van a hacer sus trámites, y realmente está Pituquén al lado, pero no es el pueblo, no es Freire. Freire realmente quiere conservar todos sus servicios públicos, y hoy día Correos de Chile está cometiendo un error gigantesco al tratar de cerrar esta oficina que tanta falta le hace a este pueblo. Por lo tanto, el oficio es que le mandemos a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, que de ello depende Correo, para que no haga en este momento, y sobre todo por esta pandemia que está atacando al país, esta mala acción de cerrar esta oficina. Por lo tanto, pido a mis colegas que le mandemos este oficio en calidad, señor secretario, señor presidente, perdón, de urgente. Así que creo que nada más que tenga acogida esta petición. Eso es todo. Gracias, presidente. Gusto verlo, ministro. Muchas gracias, diputado René Manuel. ¿Existiría acuerdo para enviar el oficio solicitado por el diputado García? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Sí, acordado. Diputado Mulet. Sí, diputado Sabac. Sí, en relación al mismo oficio, si se escucha, que se adhiera, y entiendo que el diputado Iván Norambuena también va a apoyar este oficio, que se incluya la comuna de Yumbel, en la región del Biobío, donde también se acaba de cerrar una oficina de correo, dejando a varias personas cesantes, y también una falta de servicio, puesto que hay sacos de cartas que han quedado sin entregar. Por lo tanto, reconsiderar esta medida y también incluir a la comuna de Yumbel en el oficio del diputado René Manuel García. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Diputado Jaime Mulet. Gracias, presidente. Ahora saludo al ministro como corresponde. Ministro, buenas tardes. Presidente, mire, me hago parte y no voy a repetir lo mismo que dijo el diputado Javier Hernández a propósito de la situación que expresó respecto del transporte colectivo mayor y el subsidio del pasaje a los adultos mayores, y respecto al transporte colectivo menor, los taxis colectivos y la falta de ayuda por parte del Estado. Me interpreta plenamente, creo que es como cuarta vez que planteamos el tema en la comisión, no es primera vez que vamos a citar a la ministra y al subsecretario de Transporte. El tema, creo que en la medida que pasa y avanza esta pandemia tan larga, más larga de lo que todos imaginamos, es más grave, digamos, y yo creo que es muy importante. Quiero eso por una parte. Y por la otra, señor presidente, quiero pedir que ojalá se pueda incorporar un proyecto de ley que es muy simple, pero que es bien importante. Y como vamos a ver proyectos de ley de modificación a la ley del tránsito, hay un proyecto que hace algún tiempo atrás presentamos con otros parlamentarios y parlamentarias que modifica la ley del tránsito en el sentido de que, ustedes lo van a entender al tiro, los choferes de los carros de bomba de los aeropuertos, estos que están, como todos los vemos siempre en cada uno de los aeropuertos del país, ellos a veces prestan servicios fuera de los recintos aeroportuarios, generalmente ayudando a CONAF, digamos, a atacar algún foco en los sectores adyacentes al aeropuerto, cercano, pero salen de los recintos. Y no tienen la categoría sus conductores de letra F del carnet de conducir. Entonces, cada vez que salen, cometen una infracción, digamos, ya que no portan ese carnet, que es un carnet, una licencia de conducir especialmente habilitada para los bomberos. Entonces, ese proyecto se refiere a ese punto en particular.
y creo que sería importante, como vamos a tener invitados, también consultarles sobre eso para poder resolverlo al final si es que hay acuerdo. Es solo ese punto. Si habría acuerdo, eso es lo que recabo para que podamos ponerlo en trámite y tratar de resolverlo, para bien o para mal, digamos, pero resolverlo, porque hay preocupación en los funcionarios de la DGAC, ya que durante muchos años han pretendido hacer este cambio. Eso nomás y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mulet. Efectivamente, ya habíamos conversado hacía tiempo respecto a ese proyecto de ley. Le pediremos al presidente titular que ponga rápidamente en trámite este proyecto de ley. La comisión tiene facultades para desarrollar eso. Respecto a la palabra en varios, ¿alguien más? Le damos la bienvenida, señor ministro. Esta sesión tiene por propósito escuchar a don Alfredo Moreno, quien expondrá respecto de la rebaja de tarifa del TAC de ciertos contratos de concesión de obra pública que derivan de la correcta aplicación de las cláusulas de los contratos. Lo acompañan, de acuerdo a lo que dice la minuta, don Hugo Vera, director general de concesiones, don Jorge Jaramillo, de la DGC, Tomás Gunster, de la SOP, y Felipe Hermosilla, asesor legislativo. Ministro, bienvenido. Ojalá que esté en franca recuperación, que salga luego de este proceso de cuarentena que no es grato para nadie. Bienvenido, señor ministro. Tiene que encender el micrófono, ministro. Ahí está con audio. Ahí sí. Pensé que estaba silenciado. Bueno, saludar a través del presidente a todos los miembros de la comisión. Le agradezco mucho su saludo y sus intenciones sobre mi salud. Afortunadamente no tuve síntomas, así que no he tenido mayores dificultades. Ya terminé la cuarentena, estoy de vuelta en el trabajo desde ayer, así que muy, muy agradecido. He sido muy afortunado, a diferencia de otras personas que lo han pasado tan mal. Yo en realidad, como digo, aparte de haber estado encerrado, no he tenido mayores inconvenientes. Agradezco también a varios de los integrantes de la comisión que me escribieron, que estuvieron muy preocupados, así que muchas gracias. Yo el tema que ustedes me han pedido presentar tiene que ver con las autopistas urbanas. Solamente para recordar, hay una presentación ahí, pero para recordar, este es un tema de suma relevancia. Son carreteras que, a diferencia de las carreteras interurbanas, estos son ocupadas diariamente. Es la principal fuente de movilización para las personas que son automovilistas dentro de la ciudad de Santiago y dentro de la región metropolitana. Son usadas, como digo, todos los días. Hay 3 millones de TAC dentro de la región metropolitana y 3,6 millones si que consideramos todo el país, porque consideremos también que hay muchas personas que vienen a la región metropolitana y también utilizan estas carreteras y también son afectadas por lo que voy a mencionar. Si vamos con la presentación, Felipe Hermosilla, que la está presentando. Lo primero, simplemente va a dar un marco. Aquí se mencionó y se habló del movimiento No Más TAC. Algunas de las cosas que voy a mencionar a ustedes los van a hacer recordar, digamos, la época en la cual tuvimos algunas conversaciones con ellos, pero antes de eso, nosotros hemos estado trabajando en todo lo que tiene que ver con los contratos. Primero, que los contratos se cumplan, y además de eso, mirar que si esos contratos, recordemos que los contratos tienen ya más o menos 20 años de operación, y por lo tanto, y pedir y mandamos Diputado García, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Lo silencié, presidente. Corta el micrófono. Ya, ministro. Pero no se preocupe. Entonces, han pasado 20 años y por lo tanto, naturalmente, es muy posible que hayan cosas de los contratos que uno tiene que tratar de mejorar y de corregir y en fin, así que no solamente es que se cumplan, sino que también algunas mejoras. Algunas de las que se han hecho en el último tiempo, la primera, que es una cosa que partió antes de que yo estuviera en el ministerio, antes de octubre del año pasado, antes del movimiento No Más TAC y de todo, que fue la eliminación del reajuste anual del 3,5%. Estas carreteras tenían, a diferencia de la interurbana, un reajuste por IPC más 3,5% real anual, por lo tanto habían subido de valor en los 20 años en casi 80% real, y
lo que hicimos fue entonces hicimos una negociación con estas carreteras, lo eliminamos y hoy día solamente crecen en IPC hacia adelante, si no habrían crecido 70% más. Luego tenemos una cosa que se transformó en ley, que ustedes probablemente la vieron, y que tenía que ver con un problema con la ley de las personas que circulan con el tag inhabilitado. Entonces, esas personas se cobraba la multa de una UTM, o sea, 50.000 pesos, por cada carretera que las personas utilizaban, y una persona para ir a cualquier lugar puede usar mucho más de una carretera fácilmente, ocupa 2 o 3 para llegar a ese lugar, para volver otras 2 o 3, por lo tanto podía deber 200 o 300.000 pesos con una mañana que hubiera circulado con el tag inhabilitado, y eso hacía que después era muy difícil resolver el problema, porque era tanto el monto que era difícil volver atrás. Eso se pasó una ley que ustedes mismos aprobaron, que permitió volver esto a que sea una UTM pero por día, y además de eso se hizo un sistema que permite renegociar esto de manera tal de que todas las personas que tienen una muy abultada deuda hacia atrás puedan renegociar esto y volver a tener patente y poder salir de esto que era un problema muy serio para mucha gente. Lo mismo llegamos con un acuerdo con las autopistas para poder facilitar el pago de la parte del TAC probablemente tal, porque lo anterior era la multa, pero las personas iban creando una multa, dado que no podían habilitar el TAC por las razones que ya expliqué. Cada día tenían una multa o sea, un monto que no pagaban, eso creaba interés, reajuste, en fin, también se hizo esto. Ya hay decenas de miles de personas que han podido utilizar esto. Había un problema con las motos pagaban lo mismo que los autos, hoy día pueden inscribirse y pagar la mitad, que es lo que se paga en las otras carreteras. Había un problema con los usuarios intensivos, hay personas, aquí ustedes mencionaban, por ejemplo, los taxis colectivos, los taxis de aeropuerto, en fin, que ocupan intensivamente la carretera y que hoy día, por lo tanto, para su ingreso, para sus costos era muy importante esto, y lo lógico es que siendo un cliente especial tuvieran también una forma de hacer un convenio con las autopistas, y eso se logró hacer también con todas las autopistas. O sea que ahí ya hay varias cosas que pudieron, digamos, hacerse. Los últimos 4 son parte de los acuerdos que llegamos con el movimiento No Más TAC y también con todos los movimientos digamos, y con las asociaciones de camioneros, autobuseros, taxis de aeropuerto, en fin, que tenían interés en este tema y que fue resuelto hace ya algunos meses atrás. Y como digo, algunos se transformaron en leyes y otras en simples acuerdos con las autopistas. Pero en los últimos meses, y es el tema que quiero tocar ahora, lo que se ha detectado como parte de esta revisión de los contratos es que hay al menos 3 autopistas urbanas, que son Vespucio Norte, Vespucio Sur y Autopista Central, que son muy relevantes, que no están aplicando bien el contrato que tienen, y por lo tanto hoy día están cobrando tarifas que no son las que corresponden, sino que son más altas que las que debieran en algunos de sus pórticos y en algunos de sus horarios. Ese valor es más alto, naturalmente se lo hicimos ver a estas concesionarias, y a pesar de que ellos dicen no tener la misma opinión que nosotros respecto de cómo se interpreta el contrato, aceptaron rebajar las tarifas, bajo reclamo, llamémosle, en el mes de mayo. Deberían haberlo hecho el 1 de abril, voy a explicar todo esto, pero eso significó que bajaron ahora en el mes de mayo, y en el mes de mayo, entonces todas estas autopistas tienen tarifas bastante más bajas. Voy a dar algunos ejemplos, y además de eso van a devolver, junto con mayo, la cuenta de mayo ya viene con una devolución de lo que se cobró en exceso en el mes de abril. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Felipe, si puedo mirar la siguiente. Buenas noches. Para explicar lo que ha sucedido en este último punto respecto de las tarifas, tengo que explicar un poco respecto de cómo funcionan las tarifas. Hay 3 tipos de tarifas en esta autopista, muy diferentes de las tarifas de las autopistas interurbanas. Hay la tarifa base, que se llama tarifa base fuera de punta, la tarifa más baja, y luego hay 2 tarifas adicionales, que son la tarifa punta, base punta se llama, pero llamémosle punta, y la tarifa saturación. La diferencia entre estas tarifas son muy grandes.
¿no? La elasticidad que tienen estos tráficos es muy baja y por lo tanto estas tarifas que se ocupan para que cuando hay más taco, hay más congestión, es para sacar gente de la carretera, lo que se hace es subir y sube mucho la tarifa. La tarifa se duplica o se triplica si es que hay más congestión. O sea, mientras más congestión, la tarifa es más cara. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una cosa que se llama la estructura tarifaria, que lo que hace es tener este conjunto de tarifas para cada pórtico y para cada media hora. Las tarifas cambian cada media hora y tienen un valor distinto en cada pórtico y en cada media hora. Puede ser, la tarifa es la misma en pesos por... No lo cambie, por favor. En pesos por kilómetro, pero, digamos, puede ser una de estas tres. Debo decir que todas estas son tarifas máximas. El contrato no establece cuál es la tarifa que el concesionario puede cobrar, sino que lo que establece es cuál es la máxima tarifa que puede cobrar. Lo que pone es un techo. Es decir, desde la misma definición, lo que establece el contrato es que cuánto es lo más que puede subir, y si esa tarifa sube, o sea, si porque cambiaron los tráficos, en fin, significa que la tarifa puede subir y pasar de base, por ejemplo, a punta, bueno, lo que sucede es que el concesionario tiene una opción de subir, es como un techo. Si el techo sube, si quiere el concesionario, ocupe ese mayor espacio que tiene hacia arriba y sube la tarifa. Pero si la tarifa baja, si este techo baja, tiene la obligación de adecuarse a este techo más bajo y tiene la obligación de bajar. Como es obvio, ¿no? Porque naturalmente hacia arriba el concesionario tiene todos los incentivos de subir, y si no sube es porque no corresponde subir y porque no le conviene, pero normalmente le conviene y por lo tanto lo hace. Pero hacia abajo el único perjudicado, digamos, es el usuario si es que no lo baja. El concesionario siempre es perjudicado de no bajar la tarifa. Por lo tanto, siempre hacia arriba es una obligación, una opción, y hacia abajo una obligación. Esta estructura de tarifas, que es donde están todas estas tarifas máximas, que básicamente es cuál de estas tres cosas puede cobrar en cada pórtico y en cada media hora, tiene tres alternativas durante la vida de cada una de estas carreteras y cada una de estas concesiones. Una que es una estructura que se establece como base inicial y que la tiene siempre, que básicamente es que puede cobrar la tarifa mínima, o sea, la tarifa base la puede cobrar en todos los pórticos y en todas las medias horas, y además le agrega algunos tramos y algunos horarios, algunos pórticos y algunos horarios, donde puede cobrar algunas tarifas un poco más altas. Eso, el convenio o el acuerdo, el acuerdo que existe con la concesionaria, lo que establece es que eso lo tiene asegurado desde el principio y para todo el periodo que dure el contrato. Luego de eso, cada año se miden las velocidades y se ve si hay congestión o no. Si tenemos una velocidad muy alta, es decir, no hay congestión, entonces las tarifas no se pueden subir. Si las velocidades empiezan a bajar, es decir, hay congestión, en ese caso se pueden empezar a subir las tarifas y se va produciendo entonces que se puede subir a la tarifa punta o se puede incluso subir a la tarifa de saturación. Y eso se hace todos los años. O sea, con los tráficos del año 2019, por ejemplo, se miran los tráficos del año 2019, si hay congestión en algún tramo y en alguna media hora, bueno, ahí entonces se autoriza que se puede subir, el contrato establece cuáles son esos parámetros, y eso se aplica al año siguiente. Y hay una tercera modificación, que es donde tenemos exactamente el problema, que es que durante el año en que se está aplicando las tarifas, se tiene que hacer una revisión todos los trimestres de si acaso la estimación que hicimos de la velocidad y de la congestión fue correcta o no. Es decir, todos los trimestres yo miro cuál es la tarifa que estoy cobrando y miro cuál es la congestión que tengo. Si la congestión es más de lo que es la tarifa que tengo, incluso le pone dificultades, digamos, pone requisitos más exigentes que para la tarifa anual, entonces el concesionario queda habilitado para subir aún más la tarifa. Pero por el contrario, si durante el año
lo que sucede es que el tráfico es más bajo de lo que nosotros supusimos, entonces el concesionario está obligado a tener que bajar. Y esa es la modificación. Vamos a la próxima. Aquí hay un ejemplo de la autopista, este es un ejemplo, pero es válido para cualquier otra, de la autopista Vespucio Norte. Hacia abajo, ustedes tienen ahí todos los pórticos, ¿no? Ahí están todos los pórticos que esa autopista tiene, que es el lugar donde suena el pito y donde nos cobran las tarifas. Hay uno en el Salto Recoleta, hay otro entre Recoleta y Pedro Fontova, hay otro en Pedro Fontova con la ruta 5, ¿no? En fin, en cada uno de esos tramos hay pórticos. Y están los distintos sentidos, de oriente a poniente, y están los mismos, digamos, pórticos, pero en el otro sentido. Bueno, esos pórticos, hacia el lado, están divididos las tarifas cada media hora. Aquí yo he puesto solamente he puesto lo que es el día, porque en la noche, como no hay congestión, es evidente que ahí se puede cobrar solamente la tarifa más baja. Y eso es lo que muestran los cuadritos verdes, ¿no? Eso verde que se ve o gris, eso indica que ahí en todos esos se puede cobrar la tarifa más baja. Eso es lo máximo que se puede cobrar en esta tarifa inicial. Esto es lo que tiene asegurado. Sin embargo, el contrato le permite cobrar en algunos lugares una tarifa adicional. En este caso, por ejemplo, le permite cobrar algunas tarifas punta, es decir, algunas tarifas intermedias en algunos horarios, en algunos tramos. O sea, por ejemplo, en la ruta 5 Norte, entre la ruta 5 Norte y Condel, en el pórtico que hay ahí, entre las 7:30 y las 8, le permite cobrar la tarifa intermedia. Lo mismo entre las 8 y las 8:30, entre las 8:30 y las 9, y las 9 y las 9:30. O sea, entre las 7:30 y las 9:30 puede cobrar en ese lugar hasta, ¿no es cierto?, la tarifa media. Y lo mismo sucede entre Condel y Costanera Norte, pero en los otros tiene que cobrar solamente la tarifa más baja. Y ahí está indicado con esas TP y esos achurados todos los pórticos y todos los horarios en que puede hacerlo. Vamos a la siguiente. Sin embargo, en el año 2019 se midieron las velocidades que hubieron en esa autopista y producto de la congestión que hubo en algunos de esos lugares, se agregaron como tarifas adicionales máximas que puede cobrar todas las que ustedes ven que aparecen en este cuadro y que no aparecen achuradas, ¿no? Siendo las amarillas tarifas medias y las rosadas tarifas máximas. Recordemos, las medias son 2 veces la tarifa normal, o sea, que los cuadros verdes, y la tarifa rosada es 3 veces. O sea, insisto, la diferencia es muy grande. Entonces, en cada uno de esos pórticos, en cada una de esas media horas, el concesionario, producto de la congestión que hubo el año 2019, queda habilitado para el año 2020 de poder aplicar esas tarifas. De hecho, esa es la estructura y eso es lo que se estaba cobrando en Vespucio Norte hasta el 31 de marzo. Esas son las tarifas en cada uno de los lugares, en cada una de las media horas. En base a eso le cobran a un automovilista. Esto que aquí aparece como que hay mucho verde o mucho gris, hay que tener cuidado porque las personas utilizan la autopista entre las 7:30 o las 7 y las 9:30. Si ustedes miran en esos franjas horarios, es donde están las tarifas más altas, o sea, ahí es donde pasa la mayor cantidad de autos. Así que esto, aparte de ser el doble o el triple de la tarifa, le afecta muchísimo a automovilistas. Y lo mismo pasa en la tarde. ¿Dónde están las tarifas de saturación y dónde están las tarifas punta? Bueno, en los horarios entre las 5:30 de la tarde y las 7:30, 8 de la tarde, que es el lugar donde pasa la mayor parte de los automovilistas. O sea, estas tarifas de ahí son las que la inmensa mayoría de las personas ve realmente de la autopista. Las otras, por supuesto que existen, pero pocas personas pasan por ahí, pocas personas, por lo tanto, pagan eso. Así que esto es muy relevante en la cuenta total que pagan las personas. Después voy a dar algunos ejemplos. Vamos a la siguiente. Di el ejemplo de Vespucio Norte, pero veamos qué sucede en el caso de cada una de estas autopistas
cuántas de estas tarifas tienen. En el caso de Vespucio Norte, tiene 21 tarifas de saturación, que se las acabo de mostrar. Todas ellas son por velocidad, ninguna es fija. Y tiene tarifas medias, o sea, tarifas base punta, 48 que son fijas y 20 que son, o sea, 26 que son por medición de velocidad. Vespucio Sur tiene 3 por medición de velocidad, que son los que están en negrita, en saturación, 11 digamos en tarifa media, y la autopista central tiene 37 de saturación, todas ellas por velocidad, y 75 por velocidad en tarifa media. Todas esas que están en negrita son las que se pueden mover, ¿no? Son las que pueden subir o pueden bajar. Las otras, las que dicen fijas, como ya expliqué, no se pueden cambiar porque están en el contrato y son fijos y establecidos por todo el periodo del contrato. Es una tarifa que permanecerá ahí desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo es qué pasa con esas tarifas que están en negrita y que, insisto, afectan a muchísimas personas y multiplican por 2 o por 3 la tarifa que se paga. Vamos a la siguiente, por favor. Nosotros hicimos una revisión de las velocidades en el primer trimestre, de acuerdo a lo que establece el contrato. Y el contrato establece, como digo, que si se dan determinadas condiciones, que es básicamente la velocidad durante 4 semanas consecutivas, se puede subir las tarifas o se puede bajar, incluso para subir pide 6 semanas. Es una condición muy digamos, exigente, porque pide que esa condición tiene que cumplirse para esa media hora, para la siguiente media hora, para la anterior media hora, o sea, mucho más exigente que la condición anual. Y vimos entonces que entre el 1 de enero y el 15 de marzo, si uno va a mirar el contrato, se cumplen las condiciones. Esto no tiene que ver con la pandemia, esto es por el tráfico que había antes de las restricciones y antes de las cuarentenas. Después voy a ir a las cuarentenas y a lo que pasa hoy día. Y por lo tanto, al cumplirse esto, significa que tienen que bajarse una serie de tarifas, y ahí está el efecto que tiene en las tarifas. De las tarifas más altas, tarifas de saturación, en Vespucio Norte, que tiene 21 tarifas de saturación, o sea, 21 medias horas que tienen tarifas de saturación en la semana, 10 de ellas tienen que caer, o sea, prácticamente la mitad tienen que bajar a tarifa media. Y de las que están en tarifa media, tarifa base punta, tienen que bajar a la tarifa más baja, casi el 40% de las tarifas que tienen. En el caso de Vespucio Sur tiene 3 tarifas de saturación. El 100% tiene que caer y bajar a tarifa media. Y de las que tiene tarifa intermedia, que son 11, tienen que bajar 6, o sea, el 55% de ellas tiene que bajar. En autopista central hay 37, tienen que caer 6, o sea, 16%, y en tarifa media son 75, tienen que caer 5, o sea, el 7%. Aquí en la autopista central tenemos todavía una discusión con ellos respecto de las mediciones de velocidad, que todavía no tenemos resuelto totalmente. Es posible que esos números finalmente suban, pero todavía no tenemos suficientes datos para poder, digamos, verificar claramente las velocidades en forma precisa, pero por el momento ya sabemos que todas ellas, digamos, se cumplen. Entonces, esto produce un cambio enorme en las tarifas, como ustedes pueden, digamos, apreciar. Y esto debería haberse producido el 1 de abril de este año. Esto es producto de los tráficos que hubo en el primer trimestre, deberían haber caído las tarifas el 1 de abril. Cosa que no sucedió, se los dijimos, finalmente las cambiaron en mayo y están devolviendo la diferencia que cobraron de más en abril. Vamos a la siguiente. Para volver a nuestro ejemplo, estas son las tarifas, estoy copiando nuevamente lo que les mostré antes, estas son las tarifas que tenía Vespucio Norte al 31 de marzo del año 2020, durante todo el primer trimestre. Esas son las tarifas. Insisto, esas columnas entre las 7, 7 y media de la mañana y 9 y media de la mañana que ustedes ven lleno de cosas amarillas y rosadas, eso es lo que pagan los chilenos, y lo mismo pasa en la tarde.
¿Qué es lo que sucede con la rebaja? Si vamos a la siguiente. Todo eso que está marcado con esos cuadros rojos son las tarifas que bajan, ¿no? Las que pasan a verde, los que están en el cuadro verde, es que antes estaban en media y pasan a baja, o sea, se reducen a la mitad de la tarifa que tenían antes. Las que están en cuadro rojo, pero adentro dice TP, es que antes estaban en la máxima y ahora pasan a la media, o sea, se reducen 33%. Como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de tarifas que desaparecen de todas aquellas tarifas que son, insisto, variables. Las fijas no se pueden mover. Sigamos. Si esto lo llevamos a ejemplos prácticos de lo que la gente ahorra, ¿no? Y antes de ir a este ejemplo voy a explicar que esto está hecho con los tráficos hasta el 30 de marzo. Perdón, hasta el 15 de marzo. Del 15 de marzo en adelante en Santiago comenzaron las cuarentenas. Por lo tanto, los tráficos se han reducido muchísimo más. Por lo tanto, estas autopistas deberían, voy a decir al tiro la opinión de ellos, pero deberían, producto de que los tráficos son mucho más bajos, en la revisión del segundo trimestre van a caer muchas más tarifas y esa nueva tarificación, de acuerdo al contrato, tiene que estar a partir del 1 de julio. A partir del 1 de julio las autopistas deberían bajar sus tarifas, producto de la misma cláusula que ya mencioné, aún más. Entonces yo voy a decir cuánto es lo que ahorra una persona con lo que ya hicimos y que ya se está cobrando de menos, y cuánto es lo que va a ahorrar a partir del 1 de julio. Debo decir que las autopistas nos han señalado, al menos alguna de ellas, bueno, primero respecto del 1 de abril, ellos bajaron las tarifas, pero dicen que no coinciden con nuestra interpretación del contrato y que ellos consideran que esta es una cláusula voluntaria, que ellos pueden usarla o no, y que el contrato no establece la obligatoriedad de bajar las tarifas, aunque haya cambiado la velocidad, cosa que no resiste, digamos, la interpretación del castellano, pero es una cosa que vamos a discutir en las comisiones, pero han bajado las tarifas. Y respecto del 1 de julio, han señalado que los tráficos de este segundo trimestre no serían válidos para medir porque no hay condiciones normales de tráfico, producto de la pandemia y de las restricciones. El contrato establece una definición de lo que es normalidad. La normalidad se define en el contrato como que la velocidad de circulación dependa solamente del número de vehículos. Y obviamente la velocidad hoy día depende solamente del número de vehículos. Lo que hay es que hay muchos menos vehículos, pero eso es la definición de normalidad. Esto es lo mismo que una persona que tiene un hotel o un restaurante. En fin, entenderlo de otra manera significaría que la gente tendría que pagar el costo ella, es decir, seguir pagando tarifas 3 veces más caras cuando no hay tráfico en la autopista. A pesar de que el contrato establece claramente que cuando no hay tráfico tiene que bajarse, digamos, la tarifa, y en esto la legislación es muy clara, tanto en el contrato como en la legislación general, de que el riesgo lo tiene quien tiene, digamos, el activo, en este caso, la autopista. Bueno, pero dicho eso, no me lo cambie, gracias. Dicho eso, aquí están más o menos las rebajas que esto genera. Voy a tomar primero la autopista Vespucio Norte. La mayor rebaja está para las personas que circulan entre la ruta 78, o sea, la ruta que va a la autopista del Sol, que va a San Antonio, y lo que es, digamos, la Costanera Norte. Ese tramo es el que tiene la principal rebaja. Cualquier persona que circule en las horas punta, o sea, en la mañana para ir a su oficina y en la tarde para volver, va a tener una importante rebaja. ¿Por qué? Porque hoy día vale 1.728 pesos ese tramo antes de la rebaja. Bajó ya el 1 de abril a 1.289, eso significa que bajó 25%. Si circula por ahí 22 días, son 9.500 pesos lo que ahorra mensualmente. A partir del 1 de julio, eso va a bajar a 1.191 pesos, que es una rebaja del 31%, o sea, se ahorra 11.814 pesos. Estas dos cosas que acabo de mencionar son solo el tramo de la mañana.
solo el tramo de la mañana, la ruta 78 a Costanera Norte, de 7 a 9. Pero en la tarde, cuando vuelve, resulta que el 1 de abril no hay otra rebaja, o sea que en la tarde no se ahorra nada. Hoy día se está ahorrando en total entonces 9.460 pesos, que son lo que ahorra en la mañana. Pero a partir del 1 de julio, es decir, a partir de 20 días más, a los 11.814 pesos que se ahorra en la mañana, se va a ahorrar 17.700 pesos adicionales en la tarde. Por lo tanto, cada persona que pasa por ese tramo para ir a su oficina a partir del 1 de julio, y esto va a ser válido hasta el 31 de diciembre, se va a ahorrar 29.000 pesos mensuales. O sea, un número realmente significativo. Eso es la autopista Vespucio Norte. Si hacemos el mismo ejemplo en la autopista siguiente, Vespucio Sur, aquí la principal, digamos, rebaja se produce en el tramo que está entre Santa Rosa y General Velázquez. Santa Rosa es esa línea amarilla que hay ahí donde está la estrella. La ruta es la circunvalación azul. En ese tramo, en las mañanas, costaba el primer trimestre 1.459 pesos. Hoy día vale 1.354, o sea, hay una reducción del 7%, eso significa un ahorro de 2.310 pesos en las mañanas. Pero si vamos al cuadro de abajo en la tarde, cuando vuelve, desde General Velázquez hacia Santa Rosa, lo que costaba 1.549 en la tarde, baja a 1.370, un ahorro de 12%, eso significa que en los 22 días se ahorra 3.900 pesos adicionales, y por lo tanto lo que se gana es algo más de 6.000 pesos mensuales. A partir del 1 de julio, la reducción en la mañana se va a mantener igual, 2.300 pesos, pero la reducción en la tarde entre General Velázquez y Santa Rosa va a ser aún más profunda, va a ser 20%, y va a tener casi 7.000 pesos durante la tarde, y por lo tanto su ahorro mensual va a ser casi 10.000 pesos. Esto para las personas que ocupen Vespucio Sur. Esto, por supuesto, hace combinaciones. Una persona puede usar Vespucio Sur, después puede seguir, ustedes pueden ver, una persona que puede ganarse eso, más lo de Vespucio Norte, todo depende cuál es el trayecto de las personas. Estoy tomando la autopista por autopista y estoy tomando los lugares donde hay mayor rebaja. Si una persona, por ejemplo, circula siempre en hora fuera de punta, no va a tener ningún beneficio, pero la mayor parte de las personas están en las horas punta. Vamos a la autopista central. En la autopista central hicimos dos ejemplos. La autopista central tiene una gran extensión. Uno es toda la parte sur, que va, digamos, hasta la Alameda, y después de eso tenemos toda la parte norte, hasta llegar a la ruta al norte, desde la Alameda. Entonces, primero voy a tomar el ejemplo de las personas que viven hacia el sur de Santiago, y que se trasladan desde Vespucio, que está aquí, ¿no es cierto? Estábamos viendo recién el ejemplo. Esto también puede complementarse con lo que veía antes. A lo mejor una persona vive en un sector, digamos, de Vespucio Sur y no sé qué pasa aquí. Esto. Un segundo que lo... Ya, no era yo. Como digo, puede complementarse con lo anterior, depende de dónde viva la persona, pero supongamos una persona que simplemente su trayecto es ir Vespucio, en la parte sur, desde Vespucio Sur, en el cruce con la autopista central, hasta la Alameda. Esa persona estaba pagando en las mañanas 1.987 pesos, ya bajó 6%, se ahorra 2.662 pesos. Eso ya se lo está ahorrando. En la tarde no tiene ahorro, así que esa persona se ahorra, hoy día se está ahorrando 2.662 pesos mensuales. A partir del 1 de julio se va a ahorrar 13.530 pesos en la mañana, porque la rebaja va a subir a 31 pesos, y además en la tarde que no había ninguna rebaja, va a haber una rebaja de 14%, se van a sumar 4.300 pesos más, por lo tanto su reducción, solo si hace ese puro tramo, son 18.000 pesos mensuales. O sea, es una reducción también muy importante a partir del 1 de julio. Si miramos la parte norte, o sea, una persona que vive en la zona norte y que va hacia el centro, cambiemos.
Es muy difícil esto. Vespucio Norte, ahora estoy tomando una persona que vive en Vespucio Norte, cerca de Vespucio Norte con la autopista central, y que va hacia el centro a trabajar en la mañana. Hoy día le costaba 1.436 pesos, eso bajó ya 17%, y por lo tanto se está ahorrando 5.434 pesos en las mañanas, nada en la tarde, por lo tanto era un ahorro de 5.500 pesos mensuales. A partir del 1 de julio, eso va a aumentar, en la mañana va a bajar 47% la tarifa, se va a ahorrar 14.000 pesos más, que en la tarde va a bajar 28% la tarifa, se va a ahorrar 7.000 pesos más, por lo tanto se va a ahorrar mensualmente 22.000 pesos solo en ese tramo, que además se puede unir con lo, si viene de otro lado, con lo que se ahorra en Vespucio Sur, con lo que se ahorra en Vespucio Norte. No está puesto aquí los números, pero a partir del 1 de julio también se va a incorporar a esto la autopista Costanera Norte, que tiene un tema muy diferente. Funciona igual, pero no tiene un sistema anual de tarifas con revisión trimestral, como son estas, sino que tiene un sistema simplemente de tarifas semestrales. Se pone una tarifa por el semestre, después se mira ese semestre y se corrige para el próximo. Por lo tanto, no tiene que cambiar las tarifas ahora como son estas, pero sí a partir del 1 de julio, igual como pasan algunas de estas aquí, tiene que tener su nueva tarificación. Esa tarificación de Costanera Norte va a incorporar rebajas muy sustantivas, digamos, como sucede en estas autopistas en julio, producto de los bajos tráficos que tenemos ahora. Debo decir que las autopistas no están de acuerdo, como ya lo mencioné, con que se utilice como tráfico normal el segundo trimestre producto de las restricciones que han habido. A nosotros nos parece que es de la evidencia más clara el que, como digo, la situación del país no es normal, pero el funcionamiento de las autopistas es completamente normal. El contrato establece que en situaciones anormales no se pueden usar para medición, pero establece cuáles son esas situaciones anormales, por ejemplo, un accidente, un atropello, la policía que esté, digamos, deteniendo los autos en algún momento. Esas mediciones, cuando eso sucede, no se pueden, digamos, utilizar. Y utiliza una definición muy clara y precisa. Dice, son anormales solo aquellas cosas donde, digamos, la velocidad no depende del número de vehículos. Es decir, toda aquella cosa que produzca una limitación al funcionamiento de la autopista no se pueden usar para medir. Nosotros hoy día no tenemos ninguna de esas cosas, no hay ninguna limitación al uso de la autopista, así que espero que recapaciten y que esto funcione adecuadamente, pero esta es la situación que nosotros creemos y la que le hemos comunicado a las autopistas que debe suceder a partir del 1 de julio. Como digo, lo del 1 de abril ya está funcionando actualmente, sin perjuicio de que respecto de lo de abril, ellos consideran que la interpretación del contrato no es la correcta, y por lo tanto estamos en las comisiones arbitrales y conciliadoras, primero son conciliadoras, después son arbitrales, si no se llega a una conciliación, en que estamos discutiendo tres cosas. La primera, relativo a estas rebajas que estoy mostrando acá. Segundo, relativo a lo que sucedió hacia atrás. Nosotros estamos fiscalizando y mirando los cobros que se hicieron en los años anteriores y tenemos fundada información o fundada intuición o sospecha de que en los años anteriores, en distintos años, en distintos periodos o por distintos periodos, ha habido errores en la tarificación y se ha cobrado de más en distintos horarios y pórticos y en distintas autopistas, producto de la mala aplicación de esta cláusula tal como aparece este año. Y esto también tiene una implicancia muy importante hacia adelante, ¿no? Porque genera, ¿cierto?, cómo vamos a cobrar hacia adelante. Entonces, esto es muy influyente, no solamente por la discusión actual de cuál es la tarifa de hoy. Lo del 1 de julio, obviamente, es por una vez, porque espero no tengamos más pandemia. Pero las otras rebajas son cosas que debieran suceder todos los años. Si vamos al siguiente, por favor. Simplemente para terminar, quería mencionar que
esta diferencia que tenemos con las autopistas, en nuestra opinión, creemos nosotros que nuestra interpretación es clarísima respecto de lo que dice el contrato. Literalmente el contrato dice deberá, y por lo demás, como ya le expliqué, son tarifas máximas. O sea, siempre que desde el principio el concepto es, si usted quiere subir, no hay ningún problema hasta llegar a la máxima, pero si la máxima baja, usted está obligado a bajar, y esto opera igual. O sea, todo el contrato está igual. Siempre que la tarifa máxima baja, hay que cumplir con ella, y cuando sube es opcional subir. Y la cláusula en esta materia es muy clara, dice, si se sube y se dan las condiciones para subir, el concesionario podrá subir. Cuando se dan las condiciones para bajar, dice, deberá bajar. Adicionalmente a eso, está en el espíritu del contrato. El espíritu del contrato es que las tarifas se adecúen a la congestión. Con la interpretación de ello, que es voluntaria, lo que tendríamos en lugares donde no hay congestión y nos siguen cobrando tarifas de congestión sin ningún sentido y que no generan ningún incentivo adecuado para el uso de la autopista, y simplemente se convierten en una cosa para ganar más plata, cosa que no tiene nada que ver con el espíritu de todo el contrato y específicamente de estas cláusulas. Y finalmente, además tampoco tiene que ver con el sistema de información. El sistema de información exige que mensualmente el concesionario entregue a la Dirección de Concesiones un informe en que entregue todas las velocidades de ese mes junto con las velocidades de cada uno de los pórticos, horarios, en fin, del mes anterior, y explique y justifique la mantención o la modificación tarifaria. Si fuese voluntario, ¿para qué tiene que justificar la mantención? Si es solamente una cosa que él lo hace cuando quiere, podría hacerlo cuando tiene que justificar la modificación, porque para hacer la modificación tiene que cumplir algunas condiciones. Pero para la mantención no tendría que cumplir con nada, simplemente sería de su voluntad mantener la tarifa. Hoy día estamos, como digo, ya en una de las comisiones, que es la comisión de la autopista central, iniciando el proceso, con las tarifas abajo en las 3 autopistas. Costanera Norte, como digo, que no tiene este problema, va a bajar porque no le corresponde ahora, después. Y estamos en una discusión por la rebaja del 1 de julio, como ya lo mencioné, y vamos a ver durante este mes cuál va a ser la actitud. Yo espero que sea la misma que tuvieron en abril, pero ya veremos. Y esa es la situación. En las otras autopistas, en el caso de Vespucio Norte, ellos también, digamos, presentaron su presentación en la comisión. Vamos nosotros a entregar la respuesta nuestra, y hay que esperar. Son comisiones de 3 personas, así que falta, y hay solamente 2 nombrados. Lo mismo sucede en Vespucio Sur, así que hay que ponerse de acuerdo en un presidente de las comisiones, porque murió la persona que era el presidente, así que hay que reemplazarlo. Así que eso puede demorar un poco que eso funcione. Eso es, muchas gracias, y a su disposición para las preguntas. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra para los miembros de la comisión para que puedan hacer la pregunta al señor ministro. Diputado Javier Hernández. Jaime Mulet está. Conseguir un vaso de agua. Y ahí don Jaime Mulet. Una agua con sal. Don Javier, encienda su micrófono. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. Bueno, agradecer la presencia del ministro y agradecer la claridad con que expone. La impresión que dejan las concesionarias no es de las mejores. Parece que la impresión general del sentido común de la población es negativa con respecto a las concesionarias. Y es lamentable, porque es un buen sistema para poder mejorar la infraestructura a nivel país. Pero cuando uno escucha de sus palabras, uno se empieza a preguntar ¿por qué no ocurrió antes esta fiscalización? Hubo un cambio de concepto. Yo le agradezco ese cambio de actitud que ha tenido usted, ministro, en el sentido de empezar a buscar beneficios hacia la comunidad. Cuando se produjo ese no reajuste del 3,5%, me imagino que eso se va a poder mantener a lo largo del tiempo. Yo no lo desconozco. Para siempre.
para siempre, lo cual es un éxito importante, y quisiera saber cuál es el impacto definitivo futuro de esto, porque aquí va a tener impacto futuro, porque si empieza a rebajar, ¿cuándo se vuelve a recuperar esto, esa tarifa que ellos tenían? Y efectivamente los reajustes aquí como que no aplican, de acuerdo a lo que yo puedo lograr entender. Y finalmente yo quisiera saber si usted está revisando al interior y ha significado este cambio de actitud o falta de fiscalización nomás, que no se aplicó adecuadamente este criterio que usted está implementando hoy día. Finalmente quisiera saber cuándo se acaban algunas concesiones y si el Fondo de Infraestructura está operando ya y si tiene acumulado recursos para las próximas obras públicas a nivel nacional. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a acumular un par de preguntas, señor ministro, para que usted las conteste todas. Diputado Jaime Mulet y después el diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Estimado ministro, recuerdo que hace algún tiempo atrás, al poco tiempo que usted asumió, entiendo que tuvimos una sesión en la sala, en la Cámara, en la comisión, ahí, viendo el tema de las comisiones, viendo el tema de las concesiones, perdón, recuerdo bien, hace más de un año, no tengo la fecha precisa. Pero entre unas preguntas que hice tenían que ver con algo parecido, digamos. Se nos señaló en aquella oportunidad que era muy difícil revisar los contratos de las concesionarias, que había sido un proceso de negociación muy complejo y que habían distintas fórmulas, en fin. Creo que hoy día eso varía y varía para bien, digamos, y en primer lugar yo quiero felicitarlo, digamos, por abordar este tema. Porque la verdad es que es sorprendente, ¿ah? La incidencia que tiene la tarifa en el porcentaje de lo que se tiene que pagar mes a mes por los usuarios, por lo que usted señala, digamos, es un porcentaje bastante significativo. Son muchos los recursos que estaban recibiendo indebidamente las concesionarias. Y eso creo que por lo demás, en todo este periodo que llevan estas concesionarias, al menos esta, es primera vez que veo una rectificación tan sustantiva como esta. Entonces yo primero quiero felicitar esa disposición, digamos, y parto por ahí. En segundo lugar, una consulta, el sistema. A mí como usuario también me pasa, uno cuando tiene que pasar por una autopista, usted al principio señalaba que muchas veces uno no sabe la tarifa, sobre todo, vamos a decir, la 1, la 2 y la 3. Cuando está variando entre la mediana y la más alta, digamos, uno muchas veces no sabe porque puede variar. ¿Ah? Si el sistema lo que busca es incentivar que si la tarifa es más alta uno no circule, ¿cómo lo sabe uno con tiempo? Porque varían regularmente. Entonces creo que el sistema, más que de incentivo, es en el fondo un sistema de cobro, de oportunidad para el dueño de la concesión. Porque si el usuario no sabe, salvo que le pone el letrero, porque cuando uno está encima sabe lo que le cuesta cada portal. Entonces lo hallo ahí como desde el punto de vista del origen de establecer esta modalidad. Porque uno si supiera que a tal hora todos los días del año, que es la hora de la congestión, le va a costar más caro, bueno, uno tratará de evitar si se hace otra ruta, digamos. Pero acá, con la variación que tiene tan significativa, parece como que el incentivo, más que un incentivo, es una medida de captura de recursos por parte de la concesionaria. Lo veo en beneficio más bien de la concesionaria que de la circulación. ¿Ah? Lo quiero decir de esa manera, porque obviamente no es en beneficio de los conductores, de los dueños de los vehículos. Me parece raro eso. Segundo, las multas. Una concesionaria no puede ser sancionada. Estaba pensando en una multa. Si un usuario entra a un portal y no tiene en aparatito, ¿cierto?, el televía, le aplican una multa inmediatamente, un beneficio fiscal, en fin, eso que se modificó ahora ya, por lo menos una al día. Las concesionarias, estos contratos no tienen sanción contra la concesionaria en una situación donde esto, una vez que termine seguramente la discusión, porque me parece muy grave, digamos, ¿no? Estamos hablando de, yo no sé, no tengo los números aquí a mano, pero esto es de hacer varias decenas de millones de dólares al año, si uno lleva ese dinero
si usted me puede dar una cifra aproximada, ¿qué significa? Pues son 30, 40 mil pesos mensuales, pero no sé cuántos usuarios son los que uno podría considerar en esa calidad. Pero usted debe haber hecho un cálculo, cuánto se podrían ahorrar los usuarios al año, digamos, para ver la magnitud de las cifras globales, que sería bien interesante, me gustaría saberlo. Sé que es una cosa provisoria, pero sería interesante ver lo que está pensando el Ministerio en eso. Lo otro, entonces, si se puede o no sancionar una concesionaria. Y usted de alguna manera dijo que estaba estudiando esto hacia atrás, y me parece muy bien, digamos, que se estudie hacia atrás. Una pregunta, otra pregunta, ¿cómo se dieron cuenta de esto? ¿O quién? ¿Qué institución dentro del ministerio? Como para felicitarlo, digamos. ¿Y quién no se dio cuenta? Como para castigarlo. Me refiero al punto de vista de las responsabilidades. Pues si le vamos a ahorrar a los ciudadanos varias decenas de millones de dólares, hubo alguien que se equivocó dentro del ministerio que tiene que supervisar. No sé si el director de concesiones, que creo que está en el panel, o la persona que corresponda, habrá una persona encargada de cada contrato, no lo sé directamente. Pero claro, es una equivocación bien larga, aparentemente. Y me gustaría ver quién se equivocó y quién se dio cuenta, porque creo que es importante poner los incentivos y también asumir la responsabilidad de las personas, o por qué no se pudieron dar cuenta antes, o cuál es la forma para evitar que esto vuelva a suceder, digamos, que estas omisiones o no darse cuenta vuelva a suceder. Por lo que veo, la medición la hacían las propias concesionarias, en fin, usted lo señaló, pero lo hay muy relevante, digamos, el proceso completo que está haciendo el Ministerio en esta materia. Y por último, una cosa que tiene que ver indirectamente con esto, ministro, y que han planteado los señores de No Más TAC. A propósito, yo lo recibí, Leopoldo, no tuve problema usando la ley del lobby, digamos. A propósito, porque han pedido audiencia, pero han planteado algo razonable, y yo estoy elaborando un proyecto de ley sobre eso, que tiene que ver con, ministro, el hecho de que no portar el tag es una sanción o una multa, ¿cierto?, en beneficio fiscal. Es como pasarse un disco pare. En circunstancias que uno entra a un mundo privado, uno entra a un camino, entre comillas, privado, concesionado. Es como, y le debe al dueño de la concesión, no le debe al Estado. El dueño de la concesión le cobra por usar un determinado camino, es como entrar a un, no sé, a un karting, digamos. Uno va y si maneja en un karting tiene que pagar por usar la pista, si es que uno tuviera el aparatito, el go-kart, el vehículo karting. Acá plantean por qué tiene que existir esa sanción, si lo que uno hace es pagarla. Usted seguramente ha escuchado este argumento y me gustaría saber su opinión al respecto, porque eso además le impide después poder sacar sus permisos de circulación mientras las multas estén acumuladas. Ya se hizo el esfuerzo de rebajarla, lo que usted explicó al principio, pero igual sigue esa norma que es una sanción punitiva, penal, en este caso en infracción a la ley del tránsito, en beneficio, en definitiva indirecto, de un particular. Es como que las cuentas de Falabella, si no las pagara, le aplicaran una multa a uno además de no pagarla. Ese argumento a mí me hace fuerza y tiene que ver directamente con las concesiones. Y una última pregunta. Escuché una intervención de un profesor que vino a la comisión que me pareció muy relevante e hizo una afirmación. Dijo que las concesiones urbanas dentro del radio urbano, en el único lugar del mundo que existen de esta manera es en Chile, y que es un sistema prácticamente de un embudo, porque al final todos sabemos, o al menos cuando se concesionan estas, que el número de vehículos iba a ir subiendo. O sea, es un negocio como quien señala absolutamente a la segura. Entonces él dice dos cosas: que es el único lugar del mundo donde hay concesionados caminos urbanos dentro de una ciudad. Todas las otras concesiones son interurbanas, según este profesor. Y en segundo lugar, que es evidente que, dada la tasa de vehículos que está en promedio en Chile, digamos, esto iba a ir subiendo y claramente iba a ir aumentando la congestión, de tal manera que claramente iban a ir subiendo las tarifas y van a seguir subiendo porque el parque automotriz se va a tener que duplicar o triplicar, no sé, o subir normalmente en unos 20, 30 años más en Chile, antes que se estabilice como ocurrió en los países desarrollados. Sobre todo la primera afirmación, ¿es verdad que es el único país donde hay concesiones dentro del país? Las otras son tarificaciones viales de rutas
no concesionado. Esas varias preguntas hice, pero creo que son muy relevantes, ministro, y no dejar de felicitarlo una vez más, porque este es un gran tema y un tremendo problema también, desafío, pero me parece muy bien. Trabajo. Muchas gracias, diputado Mulet. Yo creo que este es un tema que a todos nos apasiona y hacía mucho tiempo que no teníamos oportunidad de conversar con el señor ministro. Este es un tema trascendental que creo que tenemos que hoy día, además, tomar una decisión, señor diputado. Me queda la palabra del diputado Leopoldo Pérez. Pero como estamos a pocos minutos de terminar la sesión, ¿qué acción tomamos? Una, podemos prorrogar y tratar de que en 15 minutos poder terminar la consulta, que hayan por lo menos 2 o 3 consultas, darle tiempo al ministro para que responda, o bien retomamos la próxima semana para darle mayor tiempo al ministro para que elabore la respuesta y que la próxima semana tengamos un poco más de tiempo para conversar este tema. ¿Les parece? Ya, estaría de acuerdo. Don René Manuel García, ¿quiere decir algo? Tiene que encender su micrófono, don René. No se activa el micrófono. Ahí está, don René. Lo estamos escuchando. Con seña. Don René Manuel, no se escucha nada, no tiene activado su micrófono. Que el señor ministro aplaude. Diputado García, ¿tiene apagado su micrófono? Mientras le doy la palabra a Leopoldo Pérez. Ahí está, don Manuel. Está activado. ¿Ah? Ahora está activado. Sí. Ya. No, quiero primero que todo felicitar de todo corazón la capacidad de resumen del diputado Mulet. Eso quedó claro, por preguntas muy cortas. Y, presidente, quiero realmente decir una sola cosa. El tema es tan importante que yo quiero hacer unas preguntas, el diputado Pérez que se pregunta, y el ministro, si tiene la buena voluntad, yo prefiero que esto quede para la próxima sesión, porque creo que en 3-4 minutos el ministro no va a poder contestar todas las inquietudes que tiene, y este es un tema total y absolutamente relevante para todos los chilenos. Entonces, yo pediría, si el ministro tiene y puede estar el otro martes, me quedaría con esa impresión preferible que antes de alargar 10 minutos. Ahora, si quiere alargar, alarguemos los 15 minutos, pero que el ministro también pueda venir la próxima sesión. Eso no, porque no voy a hacer preguntas y el ministro va a estar todo apurado para contestar. Gracias, presidente. ¿Existe disponibilidad de toda la comisión de poder seguir abordando con más profundidad este tema? Yo también tengo varias preguntas que me gustaría hacerle, el diputado García, el diputado Sabaje, el diputado Pérez. ¿Sería posible o tendría posibilidad en la próxima semana poder destinar unos 40 minutos para poder discutir este tema? Yo ningún problema, no tengo ningún inconveniente. Estupendo. Entonces, señor ministro, queda invitado para la próxima semana. La coordinación la hará el señor secretario para que podamos terminar de hacer la consulta. Ya no queda tiempo para poder... Entonces, ¿seguimos contando preguntas? ¿Eso lo queríamos? Así es. ¿O quiere que conteste esta? No, sigamos, no, que no va a alcanzar. Dejémoslo para la próxima semana todo. Con las pocas preguntas que se han hecho hasta el momento, no creo que alcance a contestar en los minutos. Aquí. El término de la sesión, presidente. Listo. Entonces, la próxima semana tendría la palabra para comenzar el diputado Pérez y las demás consultas para que usted las pueda responder. Muy pocos minutos para que usted pueda contestar por eso. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Ya, entonces, todavía no se cumplió, diputado. Disculpe, queda un minuto. No, quedé con la duda, quedé con la duda. Sí, ¿me escucha, cierto, secretario? Sí, lo estoy escuchando. La duda es que se convocó o se pidió invitar al subsecretario de Transporte por varias de las consultas y dudas que había. No sé cuándo se va a hacer, porque ya estamos por último parte. Entonces, yo no sé si se puede considerar el lunes en la tarde una sesión para poder invitar al subsecretario. Así vamos despejando y avanzamos en algo. No, pero lo mío no va a tomar toda la sesión, supongo. No, ministro, lo que sucede es que tenemos unos proyectos de ley que por eso le estoy diciendo. la próxima semana.
pero tal cual señala el diputado, yo creo que sería interesante, si que la comisión puede estar de acuerdo, poder citar para el subsecretario de Transporte para tratar el tema particular del subsecretario el día lunes de la tarde. ¿Existiría acuerdo? Me están diciendo que no, presidente. Tiene que prorrogar esta sesión porque estamos llegando a la hora de término de esta sesión. Vamos a prorrogar por 10 minutos la sesión. Ya. ¿Existiría acuerdo para aceptar la solicitud que el diputado Norambuena acaba de plantear? ¿Hay acuerdo? Sí, hay acuerdo para el horario, presidente. ¿En qué horario? Sería en la jornada de la tarde. En el primer módulo, segundo módulo. De 3 a 4 y media. ¿Primer módulo? De 3 a 4 y media. De 3 a 4 y media. Con el subsecretario. Ya, aprobado. Listo. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.